Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos nuevamente a este primer día de agenda académica de este encuentro especial del sector fiduciario. El esquema de las alianzas público-privadas proyecta oportunidades para impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país y para los próximos 5 años se estiman inversiones por una suma de 47 billones de pesos para las concesiones de cuarta generación. Este módulo es patrocinado por Corfi Colombiana y estará moderado por el señor Jaime Alberto Sierra, presidente de Fiduciaria Corfi Colombiana. El doctor Jaime Alberto Sierra es economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en finanzas privadas del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. Adelantó estudios de maestría en el programa avanzado en Dirección de Empresas en la Escuela de Dirección y Negocios INALDE de la Universidad de La Sabana. Se ha desempeñado en entidades del sector financiero en las áreas comerciales, riesgo y banca de inversión. Ha sido miembro de la Junta Directiva de diferentes empresas del sector real. Actualmente ejerce el cargo de gerente general de Fiduciaria Corfi Colombiana S.A. Nos acompañan también en la mesa principal el doctor Eduardo Vitrán, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, el señor Camilo Espina Bernal, abogado consultor especialista en estructuración de negocios APPS, el señor Clemente del Valle Borraez, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional y la directora de Estudios Económicos de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Ana Carolina Ramírez. El doctor Vitrán es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y PhD en Economía de la Universidad de Boston, exministro de Obras Públicas y presidente del Consejo de Innovación para la Competitividad de Chile. Ha realizado consultorías en temas de competitividad e infraestructura para los gobiernos de Colombia, Guatemala, República Dominicana y México, sobre leyes de concesiones, evaluación de proyectos de infraestructura y elaboración de leyes de APPS. Profesor y director de desarrollo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Nos acompaña también el doctor Camilo Espina Bernal, especialista en estructuración de negocios. El doctor Ospina es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, especializado en Derecho Administrativo, socio de la empresa Pinzón Bernal Ospina Bejarano Espinosa, compañía de abogados. Fue embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos OEA, ministro de Defensa de Colombia, secretario jurídico de la Presidencia de la República y secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. También está con nosotros el señor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda. Cuenta con un máster en Economía de la Universidad de los Andes y máster en Economía con énfasis en Política Monetaria del London School of Economics. Fue director del Programa Global de Asistencia Técnica para el Desarrollo de los Mercados Capitales de Banco Mundial, superintendente de Valores de Colombia, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, vicepresidente de Banca de Inversión de la Corporación Financiera del Valle, director general del Comercio Internacional y viceministro del Ministerio de Desarrollo. También nos acompaña la doctora Ana Carolina Ramírez, directora de Estudios Económicos de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI. La señora Ramírez es economista de la Universidad de los Andes con estudios de posgrado en Gobierno y Políticas Públicas de la misma universidad. Cuenta con experiencia docente en las áreas de macroeconomía y econometría. Asesora de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación. Participó en el equipo técnico de la Oficina de Evaluación y Supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo como consultora internacional especializada en evaluación de impacto. Recientemente estuvo vinculada a la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia como economista máster de la Dirección de Sistemas de Pago y Bancarización. Le cedo entonces la palabra al señor moderador. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Creo que es una hora un poco compleja para iniciar este panel, pero con seguridad va a ser del agrado de todos ustedes por la calidad de los panelistas que tenemos y por la calidad de nuestro invitado internacional. Yo, la verdad, quisiera tomarme un par de minutos para agradecer y saludar muy cordialmente al Consejo Directivo de Asofiduciarias, a mis colegas del sector fiduciario y especialmente a la doctora Estela Villegas por toda su dedicación y su diligencia para que este congreso se lleve a feliz término, que con seguridad así va a ser. Por otro lado, saludar a los panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy para este tema de la infraestructura, que siempre será un tema de agenda permanente en cualquier foro. A la doctora Ana Carolina Ramírez, directora de Estudios Económicos
de la Cámara Colombiana de Infraestructura, al doctor Camilo Espina, amplio conocedor del tema de las APPs, experto en estructuración de negocios, y quien desde hace mucho tiempo está dedicado a poder generar este punto de inflexión que necesita el país en una nueva normatividad que nos permita tener proyectos de infraestructura de sostenibilidad en el largo plazo. El doctor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, entidad que, como ustedes bien lo conocen, ha sufrido una serie de cambios y que muy seguramente, bajo la óptica del Estado, nos va a permitir ayudar a estructurar diferentes proyectos que puedan ser financiables por diferentes estamentos. Un saludo muy especial a nuestro invitado principal, el doctor Eduardo Vitrán. Un agradecimiento muy especial por haber dedicado un tiempo de su agenda a acompañarnos en este congreso. El doctor Vitrán, déjenme decirles que en conversaciones previas que he tenido con él, me ha sorprendido el amplio conocimiento que tiene de Colombia, de lo que es el desarrollo de la infraestructura en Colombia, y sobre todo que tiene una gran virtud, y es que tiene la posibilidad de manejar 3 sombreros diferentes. El sombrero de la ejecución, al haber sido exministro de Obras Públicas del gobierno chileno en los años 2006 al 2008, el sombrero de la academia, que es bien importante para poder generar pensamiento y conocimiento en el desarrollo adecuado de los proyectos, y a su vez el sombrero de consultor, donde lo hemos tenido en este país, en este gobierno y en gobiernos anteriores, como consultor, uno para el desarrollo de esta ley de alianzas público-privadas, ya es conocedor de la ley nuestra, y ha sido consultor de la OSD, del Fondo Monetario Internacional en Colombia, asesorando los gobiernos pasados y actual en estos temas de infraestructura y sobre todo de cara a la competitividad del país. Por tal razón, creo que este panel, sin duda alguna, es un panel que todos esperamos por la importancia del tema y porque claramente tenemos una agenda de nuevos decretos que han salido recientemente y que sin duda alguna nos han generado a algunos de nosotros muchas inquietudes, pero también nos han generado grandes posibilidades y oportunidades de negocio. Yo me tomé el atrevimiento, como para contextualizar el panel, de entrar en el contexto dando algunos datos fundamentales del tema de infraestructura en Colombia. Simplemente voy a recurrir a las cifras macro que son conocidas por todos y que simplemente las traigo a colación para que entremos en materia y partamos de una base concreta en el análisis que vamos a tener en adelante en este par de horas que vienen. En primera instancia, vamos a acudir a las cifras del Foro Económico Mundial 2012-2013, cifras, reitero, conocidas por ustedes, cifras que miden el índice de competitividad global, donde lamentablemente no nos va tan bien. Recordemos todos que en este índice de competitividad global se miden 16 factores. De esos 16 factores, el renglón número 3 lo ocupa la capacidad para desarrollar proyectos de infraestructura. En esto, Colombia ocupa el puesto número 69. Quiero decirles que retrocedimos un puesto frente al año anterior. Si nos vamos a temas de infraestructura, en infraestructura estamos en el puesto 93 entre 142 países. Y puede sonar que estamos algo así por encima de la línea media. Si nos miramos con comparables de la región, claramente Chile lleva una ventaja bastante importante, ubicándose en el puesto 45. Uruguay tiene una privilegiada posición, ubicándose en el puesto 49. Y un poco más cerca, pero aún mejor que Colombia, tenemos a países como Argentina y como Perú, ubicados en el puesto 86 y 89 de este ranking. Cuando uno va a analizar lo que es la calidad general de la infraestructura y algunos de sus principales rubros o ítems, como lo queramos llamar, nos encontramos con una estadística que nos ubica relativamente bien en algunas cosas y muy mal en otras. Este es un índice que tiene simplemente una escala de 1 a 7,
donde 1 nos habla de un estado de extremo subdesarrollo y 7 nos habla de unos estándares internacionales aceptados. Cuando miramos la calidad general de la infraestructura en Colombia, nos ubicamos en la media, con un puntaje de 3,4 sobre esa escala de 1 a 7, por encima de países como Venezuela, Perú, Argentina y Brasil. Cuando miramos la calidad de las vías, acá tenemos claramente un pecado que es conocido por todos. Tenemos un puntaje de 2,6, ganándole escasamente a Venezuela y estando por debajo del resto de países de Latinoamérica. Si nos vamos a mirar la calidad en infraestructura de puertos, el tema también termina siendo algo delicado. Tenemos un puntaje de 3,2 frente a la escala máxima de 7, estando por encima de Venezuela y Brasil. Y si nos vamos a las vías férreas, puede sonar un tema que fácilmente se podría mencionar como mal de muchos, consuelo de pocos. Al final del día, pues por la topografía que tenemos en nuestro país y en general en toda la región, las vías férreas muchas veces se hacen inviables financieramente. Tenemos un puntaje de 1,6. Cuando ya vamos entrando en particularidades un poco más claras, miramos un índice que además espero explicarlo bien porque el mentor de ese índice está acá sentado, que es el doctor Eduardo. Pues nos encontramos con que el índice Infrascope, que es un índice básicamente que categoriza a los países en unas clasificaciones que lo colocan como un país que está en una escala naciente, en una escala emergente, en una escala de país desarrollado o en una escala de país maduro. Claramente en la región aún no hay países maduros y Colombia se encuentra en ese rango medio de países emergentes. Acá puede haber una muy buena noticia y es que el año 2011, frente al comparable anterior del año 2010, Colombia subió 4,2 puntos en este índice, colocándose con 59,5 y esa escala de países emergentes ubica un puntaje entre 30 y 60 puntos. Lo cual quiere decir que estamos muy cerca de poder pasar a niveles de países desarrollados. Este índice básicamente lo que mide es la capacidad o las facilidades financieras que tienen los diferentes países para poder apalancar proyectos de infraestructura. Mide también el clima de inversión de los países, mide también lo que es todo el marco normativo e institucional y hay un factor de ajuste subnacional. Eso pues se mide en 19 países de América y del Caribe y Colombia, podemos decir, está liderando ese rango de países emergentes que nos coloca ya en un punto de inflexión interesante para poder pasar a ser país desarrollado. Esa es una buena noticia. Tenemos unos datos un poco desactualizados en lo que es inversión pública y privada en infraestructura, unos datos del año 2011, donde tenemos una inversión privada frente al Producto Interno Bruto del 4,1% y la inversión pública en un 3,3% frente al Producto Interno Bruto. En esto uno esperaría todavía niveles mucho más altos, ya que los comparables de la región tienen niveles de inversión mucho más altos que el local. Eso simplemente como para contextualizar un poco lo que va a ser el panel. Por otro lado, simplemente para que sea justo con el tema que estamos desarrollando, nuestro vehículo fiduciario es fundamental en estos temas. Nuestro vehículo fiduciario hoy en día administra en recursos de infraestructura una suma supremamente importante, partiendo de un marco general de administrar 260 billones de pesos a corte de mayo de este año en recursos. De estos 260 billones, alrededor del 43% son recursos públicos. Y de estos 260 billones de pesos, alrededor de 70 billones de pesos son recursos que se administran bajo la modalidad de administración y pagos, donde la gran mayoría de ellos son recursos que provienen de proyectos de infraestructura. Por otro lado, cuando uno analiza como sector las bondades que tiene el manejar el sector fiduciario,
Nos encontramos primero con condiciones de inversión favorable. Hoy en día somos país grado de inversión, tenemos los ojos puestos de diferentes inversionistas para llegar al país. Tenemos ya unas mejoras en los mecanismos de licitación, claramente por la ley 1508. Tenemos ya unos vehículos que nos permiten poder tener confianza en el vehículo fiduciario. Además, que para todos es conocido que esta es la denominada industria de la confianza, esta es la denominada industria polifacética, porque nos encargamos de estructurar y de armar proyectos que sean claramente banqueables para el país. Y lo último que tenemos claramente es ya pipeline de proyectos. Ya contamos con diferentes iniciativas que voy a mencionar, sobre las cuales tenemos una gran oportunidad para estructurar diferentes alternativas de proyectos de inversión. Los beneficios del vehículo fiduciario, tema que muy seguramente va a tocar el doctor Camilo Espina y el doctor Clemente del Valle. Claramente, el recaudo y administración de recursos. Claramente, la calidad y transparencia en lo que es la administración de recursos que vengan de determinados proyectos. Este es un vehículo que claramente hace banqueable cualquier proyecto de infraestructura. Es un vehículo que permite que muchos de los contratistas puedan desentenderse de actividades operativas porque se crean unidades de gestión especiales en las fiduciarias para administrar un determinado proyecto. Claramente, y es lo que más interesa a los financiadores, somos las entidades que nos encargamos de crear los vehículos que mitiguen diferentes riesgos. Claramente para el sector financiero, el estudio de un proyecto de infraestructura o de inversión es una mitigación de riesgos y en la medida que esto se haga, claramente los proyectos son más banqueables. En eso nuestro vehículo es perfecto. Hay un uso debido de recursos y unos adecuados manejos de la tesorería, tema que obviamente se le delega a expertos como los fiduciarios, y además manejamos contabilidades independientes. Y ya para terminar, tenemos el pipeline de proyectos de infraestructura. Acá simplemente para dejar las cifras sobre la mesa, tenemos hoy por hoy ya unas iniciativas públicas que nos llevan a una cifra de 47,2 billones de pesos, algo así como 24.000 millones de dólares, en diferentes proyectos, casi el 100% viales. Y además ya hay otros proyectos que están en curso, como son proyectos férreos, aeropuertos, el caso de Barranquilla, Neiva, Popayán, Armenia, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, tema que está sacando Cor Magdalena a iniciativa, y hay diferentes proyectos sociales e institucionales de diferentes entes del Estado que pueden sumar alrededor de 345 millones de dólares. Por otro lado, tenemos proyectos de iniciativa privada. Estos proyectos de iniciativa privada han pululado, la verdad, estando hoy en el registro del RUAP, 92 proyectos de APPs, de los cuales, que puede ser una cosa buena, digo para el Estado, 53 de ellos no requieren de recursos públicos. De esos 92 proyectos ya existen 14 proyectos con estudios de factibilidad, y de esos 14 proyectos ya hay 7 que tienen estimación económica. Estamos hablando de una cifra de 5 billones de pesos. Entonces, digamos que tenemos ya normatividad, tenemos proyectos, pero aún hay algunas deficiencias de las cuales nos van a comentar los diferentes panelistas, y también algunas experiencias internacionales que va a comentar el doctor Eduardo Vitrán, que muy seguramente nos van a ayudar a seguir moldeando estos proyectos de infraestructura hacia adelante. Con este contexto, le voy a ceder la palabra a nuestro conferencista principal, el doctor Eduardo Vitrán, en su conferencia de la infraestructura como pieza clave para el desarrollo de Colombia. Doctor Vitrán. Acá, tú pasas las diapositivas. ¿Y dónde veo la...? Y miras acá. Pero eso... Necesito lentes, entonces. Hay que limpiar los lentes. Bueno,
Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Fiduciarias de Colombia para poder compartir con ustedes sobre este tema tan relevante para el desarrollo del país. Colombia tiene desafíos importantes para el crecimiento a largo plazo y uno de ellos tiene que ver con los costos logísticos, que son relativamente altos, y eso está íntimamente relacionado con la eficiencia y la capacidad de proporcionar infraestructura en forma oportuna. Yo voy a saltarme algunos de los temas, porque en realidad Jaime ya tocó algo de eso. Vamos a ir más rápido y concentrarme en algunos aspectos particulares. Yo baso esta presentación en una serie de documentos, algunos de ellos me tocó participar, que son estudios que están ahí puestos los titulares, la primera página, de la OECD sobre los temas de renegociación, sobre el Outlook 2012 de la OECD de América Latina, tuvo que ver con infraestructura, donde también se abordan algunos temas y algunos otros estudios que se hicieron, y también el tema del Infrascope. Entonces, buena parte de las afirmaciones está basado en estudios previos y que fueron publicados recientemente, pero que dan un reflejo de la situación más bien hasta el año 2010-2011, fundamentalmente, y después agregamos algunos temas en base a mi experiencia reciente acá en Colombia. Lo que voy a abordar rápidamente es la evolución de infraestructura en América Latina, de infraestructura privada en particular, la calidad y efectividad de la inversión en infraestructura en Colombia, la experiencia que tuvo Chile al desarrollar inversión privada en concesiones, una breve discusión sobre el aporte que creemos que puede hacer los APP, el modelo de APP al desarrollo de infraestructura, tratar de explicar por qué el bajo desempeño que tiene Colombia, tal como señalaba Jaime en todos los indicadores, en el ámbito de infraestructura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? Con una mirada obviamente desde afuera, el funcionamiento de las APP en Colombia y bueno, qué hacer para mejorar el aporte de las APP, de las asociaciones público-privadas en el ámbito de infraestructura. Ese es el temario y vamos rápidamente porque es un temario largo. La inversión privada en América Latina en infraestructura ha sido importante, ahí está en verde la participación de América Latina, de todos los grupos de países emergentes en un periodo, en los 90, América Latina era lejos el más importante. Y vemos que solo recientemente América Latina empieza a competir con los países de ECA, es decir, Europa del Este, Asia Occidental, que son los países, algunos de ellos, que se incorporaron a la Unión Europea. Pero en el concierto global de inversión privada en infraestructura, América Latina ha tenido y sigue teniendo un rol muy destacado. ¿Cuáles son los sectores que son más relevantes en términos de inversión en infraestructura? Vemos ahí en el color verde nuevamente la infraestructura de transporte y vemos que crece en los últimos años en forma significativa, muy por arriba de la infraestructura sanitaria, que es el más bajo, y solo superado por la revolución de las telecomunicaciones y de los móviles, que es el sector que mayor inversión privada tiene en infraestructura, el área de telecomunicaciones. Ahora, una mirada al tema más global de inversión en infraestructura. Está claro, de diversos estudios que se han realizado, que el tener brechas significativas en infraestructura tiene un impacto en el crecimiento. Y hay distintos estudios respecto a cuál es el nivel de inversión que un país del nivel de desarrollo como los nuestros debería tener en este ámbito. Y diversos estudios llegan a niveles entre 6-7% del PIB como inversión global en el sector de infraestructura. Y lo que vemos acá es que en los años 80, la gráfica de arriba, los niveles de inversión de los países latinoamericanos que aquí están señalados, que es Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México y Perú, fluctuaban entre el 2 y el 4% del PIB, es decir, bastante lejos del nivel que se estima mínimamente razonable. En realidad, por ejemplo, si miramos las economías del sudeste asiático, sus niveles de inversión son entre el 7 y el 8% del PIB. Y vemos que hay dos países que logran aumentar hacia principios de la década pasada a niveles del 6%, que es Chile y Colombia, el resto sigue bastante abajo. Y lo que quiero yo simplemente resaltar es que hay un país, que es el caso de Chile, que mantuvo el nivel de inversión pública del orden del 2% del PIB, y todo el crecimiento, es esa línea naranja abajo, fue con inversión privada, llegándose a una inversión privada del orden del 4% del PIB. Esto es solo para mostrar que el mecanismo de incorporación de inversión privada en infraestructura puede ser una herramienta efectiva y eficiente para superar las brechas de competitividad que genera la falta de inversión en infraestructura, las dificultades del sector público. Y hay casos en que esto ha sido posible, el caso de mi país es un ejemplo, y vale la pena entonces mirar, sacar algunas lecciones de la experiencia de Chile. Ahora, ¿qué pasa con Colombia en términos de infraestructura? Voy a ir muy rápido porque Jaime ya lo mencionó. Colombia no tiene un problema de desempeño significativo, en realidad está por sobre la media en relación a su nivel de ingreso, es decir, por sobre lo que uno esperaría para el nivel de ingreso que tiene el país. Eso es lo que muestran estos gráficos, en el sector de electricidad, en el sector de telefonía. En telefonía está más o menos, o en telecomunicaciones, en la media. El problema efectivamente está en el sector de infraestructura de transporte. En vialidad, porcentaje de pavimentación, calidad de los pavimentos, ahí en negrito, ese triángulo, ese rombo, aparece Colombia, muy por debajo de lo que se espera para un país con el nivel de ingreso que tiene hoy día Colombia. Lo mismo ocurre en el sector de vías férreas, donde uno podría entenderlo porque efectivamente el ferrocarril no tiene ventajas comparativas, porque cuando hay pendientes más altas, efectivamente no compite bien con los camiones. Pero el problema es en vialidad. Y un tema adicional, ustedes tienen un recurso de hidrovía extraordinario, absolutamente desaprovechado. El costo de operar por hidrovía, conozco el dato en el caso de Paraguay, un país plano, es el 10% del costo de los camiones. He hecho el trabajo para la soya que sale por el río Paraguay, por ejemplo. Pero en un país como Colombia, con la topografía que tiene Colombia, es posible que el costo de trasladarlo, la carga por la hidrovía puede ser incluso el 5, el 7% de lo que significa desplazarla en camiones. Entonces, la oportunidad perdida que ustedes tienen ahí, o la oportunidad de efectivamente aumentar la eficiencia para mirar la parte llena del vaso, es notable. Si uno mira en el índice y hace un desglose, el índice de World Economic Forum, efectivamente el tema más complicado es en calidad de las rutas, de las vías y calidad de los puertos. Eso tiene un impacto directo en logística muy fuerte. Ahí ese es un estudio antiguo del Banco Mundial que muestra los costos de logística para Colombia del 20 y tantos %, pero este cuadro es más interesante. Lo que muestra acá es el costo de internar un contenedor o el costo de exportar un contenedor, incorporando todos los costos, pero el costo terrestre, es decir, todo lo que se gasta en el transporte terrestre del contenedor. Y vemos que en el caso de la exportación, el promedio de América Latina es $1.268 y Colombia tiene 2.255. Esto se sale de Cost of Doing Business. El costo terrestre es 1.535, comparado con Brasil, que es un país complejo, de 990, o Chile, 450.
En el tema de importación, eso también es extremadamente complicado, es 2.830, con un costo terrestre descomunal, $2.080 por contenedor. Eso significa que las actividades de recursos naturales que necesitan importar insumos están en una posición de desventaja notable. O que, bueno, alguien diría, la industria local está protegida de la competencia internacional. ¿Pero qué significa eso? Es una protección que al final genera ineficiencia, desincentiva la innovación y por lo tanto lo que tenemos acá es una traba al comercio, una barrera al comercio, que si se logra bajar los costos que acá hemos estado mencionando, es equivalente a como si se hiciera una mega apertura comercial con grandes impactos en la eficiencia. Y esas son las oportunidades que tiene Colombia en este ámbito. Tengo un problema, yo soy un poquito piti y veo poco. ¿Puedo correr esto más cerca? Yo había pedido un computador acá. ¿Ok? Tengo lente contra el astigmatismo, pero no contra la vejez. Sea un problema. Bueno, ahí está un poco mejor. Voy a brevemente contarles de la historia de Chile. Simplemente a mí me carga esto de andar haciendo propaganda en mi país, porque lo encuentro que es un chauvinismo un poquito barato. Pero sí quiero mostrar que con varias limitaciones, cuando hay voluntad de hacer las cosas, se puede. Y Chile es un ejemplo de un país que tuvo unos liderazgos, en que hubo voluntad política de meterse en este camino y pudo salir adelante y resolver múltiples obstáculos, como los que ustedes tienen. Hoy día tienen ustedes obstáculos, pero se pueden resolver. En el caso de Chile, a principios de los 90, había una estimación de que había una brecha de infraestructura enorme. Yo quiero recordarles que en los años 80, la crisis de la deuda nos impactó fiscalmente de una manera brutal. Entonces, mi país empezó a crecer muy rápido, y lo que teníamos es un cuello de botella al problema de la infraestructura monumental. Y en ese momento se estimaba en $11.000 millones, básicamente en el área de obras públicas y puertos. Y el gobierno tenía recursos fiscales limitados, entonces lo que se planteó acá es, bueno, hay que cobrar por el uso de la infraestructura a quienes tienen disposición a pagar. Y hacer ese planteamiento implica que el Estado libera sus recursos y sus capacidades para invertir en aquellas áreas donde no hay disposición a pagar o donde hay muchas externalidades. Y por lo tanto, este era un planteamiento con un sentido de equidad muy profundo, porque permitía concentrar los recursos del Estado en aquellos ámbitos en que el rol privado no podía resolverlo. Y eso es prácticamente lo que se realizó. Y ahí tenemos el nivel de inversión en un periodo 93-2012. Chile es un país bastante más chico que Colombia, tiene hoy día 16 millones de habitantes, pero se logró invertir en inversión privada $20.000 millones, donde la mayor parte de esa inversión estuvo en el sector de obras públicas, $17.600 millones, en el área de infraestructura vial interurbana, la mayor parte de la inversión, y le sigue en prioridad las autopistas urbanas. También hubo inversión significativa en aeropuertos, puertos, ferrocarriles, etc. En general, logramos llegar a un nivel de inversión más o menos promedio como alrededor del 0,9% del PIB como inversión privada, 1,1% inversión pública. Llegamos en el sector de infraestructura de transporte, ojo, de transporte, no estoy metiendo telecomunicaciones, no estoy metiendo electricidad, no estoy metiendo el sector sanitario. En infraestructura de transporte logramos subir aproximadamente de 0,7% del PIB de inversión, que es lo que teníamos en los años principios de los 90, al 2% del PIB de inversión. Y eso fue fundamental para poder resolver los cuellos de botellas en el sector transporte. Ahí están los sectores en términos de tipología de proyectos, enfatizando lo que había señalado en el tema de
vialidad interurbana como el principal sector beneficiario de la inversión. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué explica el éxito de Chile en esta materia? En primer lugar, rule of law. Hay un tema fundamental, que hay confianza en aspectos críticos de un sistema de mercado, un sistema democrático, donde hay separación de los poderes del Estado y el poder judicial, que es el que tiene la última palabra, especialmente al dirimir controversias, es independiente, es honesto y que hace cumplir las leyes, Entonces la confianza, a propósito del tema de este seminario, la confianza en el sistema judicial ha sido un tema importante. Esto no significa que uno piense que los tribunales están muy capacitados para dirimir este tipo de problemas. No lo están. Pero siempre el Estado tiene, cuando arma un esquema de arbitraje privado, tiene la posibilidad de saltarse eso, ir a los tribunales y dejar en una situación vulnerable a los privados. Los tribunales han sido muy claros en el respeto de ese marco institucional de resolución de controversias y conflictos con gran independencia del Poder Ejecutivo. Y eso es un tema fundamental. Segundo, un líder, Ricardo Lagos, socialista, que toma esto como bandera fundamental y dice, el país necesita esto, y él va y logra negociar como ministro de Obras Públicas un marco jurídico que entrega reglas del juego claras a los privados, que protege adecuadamente a los acreedores, que permite de alguna manera proteger a los privados por los hechos del príncipe, es decir, aquellos cambios que se generan por actos de autoridad, que son específicos al ámbito en que se desarrolla el proyecto. Se genera, ese liderazgo fue muy importante porque el temor era, ¿qué pasa cuando hay un cambio político? Viene alguien más de izquierda. Bueno, si un líder socialista impulsó el tema, rayó la cancha. Esto es parte del modelo y del sistema de mi país y por lo tanto le dio legitimidad. Y eso fue extraordinariamente importante, siendo Ricardo Lagos el líder que era. Él jugó un rol crítico en el proceso de transición a la democracia. Adicionalmente, se estableció un sistema de licitación que incluso acuñamos el término, queríamos que fuera el opuesto de un beauty contest. No queríamos que el precio, al momento que uno abre el sobre, dice inmediato quién ganó. Las comisiones posteriores son necesarias, etcétera, para ciertos requisitos mínimos, pero el modelo de licitación fue clave en generar confianza y en atraer capital extranjero, que encontraba que en Chile podía haber un campo nivelado para la competencia y que por lo tanto los más eficientes eran aquellos que podían ganar. Y no como podía ocurrir en otros países, incluso en Europa, en que había una industria que se especializaba en el negocio de la renegociación y que por lo tanto en el negocio de la renegociación los que tienen mayor posibilidad de ganar no son los más eficientes, son los que tienen los mejores abogados y las mejores conexiones políticas. Y por lo tanto eso había que erradicarlo de nuestras prácticas y por lo tanto el mecanismo de licitación era fundamental. Se crearon capacidades de planificación a largo plazo. Me acuerdo muy bien, todo el sistema de autopistas fue contratado por un arquitecto que era el decano de Cambridge, de arquitectura, pero un chileno que había sido muy exitoso, con una mirada a 20 años plazo, entonces se sabía todos los proyectos que venían. Les he hablado ya del tema de, la capacidad de preparación de proyectos. Fue un tema clave en el cual el expresidente se jugó para que hubieran esas capacidades, lo cual incluso le implicó algunos problemas jurídicos que le costaron caro al gobierno de la época. Un sólido sistema de resolución de controversias y déjeme decirle, un rol fundamental del Ministerio de Hacienda como una contraparte activa, proactiva, permanente para asegurar de que no se estaban excediendo
los proyectos en las implicancias fiscales de mediano o largo plazo. Tema fundamental para generar credibilidad y sustentabilidad del modelo en el largo plazo. Yo diría que esos son factores de éxito que uno puede mencionar. A propósito que estamos en un seminario que tiene que ver con mercado de capitales, ¿cómo se financiaban estas obras? Bueno, en la primera etapa, hasta el año 98, básicamente recurrieron al sector bancario y con un rol bien importante de un banco público, que era el Banco del Estado, que participaba en forma activa en los procesos de sindicación de proyectos e incluso aportaba know-how porque había hecho una inversión en gente especializada. ¿Por qué? Porque hubo una voluntad política del gobierno de la época de decir, Banco del Estado cree capacidades en project finance, de tal manera de que sea capaz de apoyar a los otros bancos que no estaban orientados a este tema para trabajar en este ámbito. A mí me tocó participar previamente, en los primeros años de la década del 90, en crear las reformas al mercado de capitales para que pudieran participar los fondos de pensiones. Se crearon nuevos vehículos llamados Closed-End Investment Fund para invertir en infraestructura, de tal manera que se pudiera invertir en equity. Y por lo tanto usted tenía inversionistas institucionales especializados que podían trabajar con operadores de concesiones complementando el equity, temas importantes. Lo fundamental es que se empezó a avanzar en separar esto del negocio de la construcción. Al principio se pensó que esto era un negocio de los constructores. No, esto es un negocio de gestión de contratos de construcción, de gestión de activos y pasivos, de tal manera de hacer un balance de riesgo, un matching que sea adecuado. Y para ese tipo de trabajo se requiere capital y expertise y credibilidad. Y no se requiere tener empresas constructoras. Y por lo tanto lo que hay es una relación, ¿no es cierto?, con los constructores, ¿cómo? Sí, con los constructores a los cuales se contrata. Y normalmente casi todos los proyectos hubo una participación importante de constructores locales y de ingeniería local, porque obviamente las empresas que vinieron de Europa no les convenía trasladar a toda su gente porque era muy caro. Y había profesionales de buen nivel a nivel local, y lo lógico era traer algo de liderazgo de afuera y complementarlo con capacidades profesionales locales. Menciono esto porque sé que es un tema de preocupación a la industria local, y en realidad esto es una oportunidad de expandir su ámbito de negocio, no debería ser materia de preocupación. Bueno, a partir del 98 se generó una imbricación entre la industria de monoliners americana, la industria de seguros, que estaba estructurada para entregar performance bond en el área de construcción en los países desarrollados, y empezó a estructurar un mecanismo que se llama wrap-up guarantees, serían garantías integrales. ¿Y qué generó esto? Esas son las emisiones de bonos que se hicieron, donde usted tiene las autopistas y otros tipos de proyectos emitiendo bonos de 25 años, de proyectos sin historia. Los bonos se emitían al momento de obtención de la concesión o a unos pocos meses después. Por lo tanto, aquí estaban todos los riesgos, completion risk, estaba el riesgo de demanda, etc. Y ustedes ven puros AAA y dirán, qué fantásticos estructuradores estos individuos. No, en realidad eran los monoliners, que ellos sí eran especialistas en este tema, que tenían una base de capital muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ustedes conocen la historia. Subprime, la crisis subprime, quebraron todos. Y entonces ustedes deberían haber dicho, catástrofe en Chile, si todos los bonos están respaldados por los monoliners y los monoliners cayeron. Les puedo comentar que los proyectos estaban razonablemente estructurados, ya había pasado la fase más complicada de completion, ¿no es cierto?, que es la etapa más riesgosa de los proyectos, y hubo algunos downgrading, sin duda, pero ninguno dejó de ser investment grade, lo cual es notable, y nunca se ha dejado de pagar ninguno de estos bonos, y por lo tanto tenemos mejores pensiones gracias a la infraestructura y gracias al desarrollo de este tipo de herramientas. Y esto debería ser, digamos, un ejemplo. Ahora, ¿qué pasó después, sin monoliners?
La verdad, y hay que decirlo francamente, es que los inversionistas institucionales no están en condiciones, en general, de tomar los riesgos de las fases de construcción. Y por lo tanto, hasta ahora, todos los proyectos post-crisis del 2008 se han estructurado de una manera diferente. Se estructuran con un sindicato de bancos que dan créditos de mediano plazo y hay una expectativa de generar un take-out financing cuando los proyectos estén terminados y tengamos la demanda revelada y que por lo tanto el proyecto sea casi un bono. Entonces la idea en ese momento es pasar a un nuevo mecanismo de financiamiento que es un bono, pero que no tiene riesgo de la fase de construcción y por lo tanto no necesita las garantías de los monoliners y nosotros estamos seguros que vamos a pasar el test y ya en los próximos años vamos a tener que entrar, pero eso les da también una idea de cómo también se puede mover acá en Colombia, la idea de incorporar, ¿no es cierto?, un banco público con algún rol de catalizador de ese proceso en la fase inicial de financiamiento puede ser muy, muy importante y también eventualmente con la posibilidad de reducir el riesgo del take-out financing, que básicamente es un riesgo de tasa de interés o incluso un riesgo de liquidez si es que hay un plazo perentorio y le pilló justo una crisis internacional. Entonces uno no puede ir al mercado de bonos. Entonces esos son temas que requieren una ingeniería financiera donde el Estado puede hacer enhancement, puede hacer aportes para facilitar esos procesos. Entonces, se desarrolló esta industria y obviamente es muy importante porque ustedes vieron ahí, llegamos a financiar proyectos con tasas de 3,5% real de tasa de interés, bonos a 5 años, a 25 años plazo, es decir, tasas realmente bajas. Y eso hace que el value for money, es decir, el aporte de valor para el Estado, para el país, de tener PPP es extraordinario, porque tú no estás incurriendo en un costo demasiado alto de financiamiento. Si tú haces un WACC de 25% equity, 30% equity al 10% y el resto financiado al 3,5%, te da un precio promedio ponderado de capital muy razonable para el sector público. Entonces, esto de verdad puede crear valor. Las conclusiones sobre Chile, en nuestra opinión, es que hay temas que han sido un poco débiles y que tenemos que mejorar. Tenemos una debilidad en la planificación multimodal. Entonces, tenemos un Ministerio de Obras Públicas que hace todo desde el punto de vista vial, pero no mira los otros modos y eso a veces genera problemas. Entonces el tema de multimodalidad en la planificación es un tema más o menos pendiente que necesitamos resolver. Esto tiene que ver con una cierta fragmentación institucional que tenemos en Chile, donde hay un Ministerio de Obras Públicas, un Ministerio de Transporte, empresas autónomas y cada uno con sus reyesuelos a veces, entonces hace difícil en algunos momentos la coordinación. Una lección que nosotros aprendimos de la manera más dura es que al menos hay que licitar siempre con ingeniería fase 2, nosotros lo llamamos ingeniería básica, terminada. El gobierno actual en Chile, premura política, está licitando 2 proyectos enormes con ingeniería fase 1. La autopista Américo Vespucio, un proyecto que en total cuesta $2.000 millones. Eso es una barbaridad. O sea, desde acá yo estoy escribiendo cartas a los diarios diciendo que no podemos volver atrás, porque eso va a ser renegociado 20 veces. Y el puente sobre el canal de Chacao con el mismo esquema. Proyectos llevados en mano no son para países como los nuestros, por ningún motivo. En segundo lugar, hemos llegado a la conclusión que transferirle al sector privado, incluso con riesgos limitados, el manejo de la licencia ambiental no es adecuado. Porque al final el privado no tiene los incentivos para acotar y mitigar esos costos. Y se transforma al final en un pass-through de las demandas de distintos grupos que lo paga la cuenta al final el Estado. Y eso es un pésimo incentivo. La verdad lo que se está haciendo es transfiriendo un riesgo político al privado.
Y por lo tanto, y el privado, como no lo va a tomar, se lo transfiere de vuelta al Estado, pero se queda él haciendo la gestión. No nos parece, y nuestra experiencia, una buena receta. Y por lo tanto creemos que en la medida de lo posible es necesario avanzar con esos proyectos con licencia ambiental. Los derechos de vía es un tema muy serio. Hay que tener los estudios completos de títulos de las vías al momento de licitar y un porcentaje significativo ya liberado, de tal manera de que eso no sea un factor de paralización del proyecto. Hemos visto mucho de esos problemas. Hicimos un mejoramiento el año 2010 muy importante del mecanismo de resolución de controversia. Introdujimos una figura que copiamos del sistema privado de grandes proyectos, que se llaman los Dispute Board Resolution, que son comisiones técnicas prejudiciales, que no tienen ámbito jurisdiccional, que siguen el proyecto y que pueden dirimir discusiones técnicas que se producen. ¿Y qué es lo que se logra con eso? Reducir dramáticamente la judicialización de los procesos. Cae el nivel de conflictividad jurídica, porque se resuelven antes de llegar a un juicio arbitral la mayoría de los problemas. Y eso lo hicimos con una estructura permanente muy bien remunerada. Para evitar la paralización burocrática que se genera por el riesgo a la Contraloría o al partido político opositor, etcétera, tomamos la decisión de estructurar un consejo de la entidad de concesiones. Y ese consejo tiene gente independiente del gobierno, pero ese consejo tiene que tomar las decisiones. En realidad, la forma que lo estructuramos en Chile es que el ministro toma la decisión, pero tiene que contar con la opinión del Consejo. Y funciona. Y permite tomar decisiones extremadamente complicadas y evitar ir a un montón de litigios que no tiene sentido, porque la propuesta que hay es win-win. Y eso ha funcionado. Funcionó cuando se generó un gran problema, se estructuró cuando se generó un gran problema de conflictos en los tribunales arbitrales que paralizaron obras en las cárceles concesionadas. Y ahí se estructuró entonces este consejo y ha estado funcionando hasta ahora. Se estableció que las renegociaciones eran un problema, a veces indispensable, no se pueden prohibir, pero se limitó el proceso de renegociación. Y se estableció algo muy importante. Si hay que renegociar un contrato, la obra propiamente tal se licita, porque estos no son proyectos de construcción, estos son concesionarios, son gestores, y ya hemos pasado por esa experiencia, y se presentan muchas empresas que participan de esos procesos. Entonces evitamos el jueguito de que alguien se agarra una concesión, aunque esté pésimamente preparada, con el tal de hacer 10 renegociaciones para hacer un negocio de construcción con unos precios sin licitación donde gana unas utilidades exorbitantes. Si a alguien le parece ese cuento, le suena algo, es por algo. Y finalmente establecimos que a veces había necesidad de rearmar completamente una concesión después de un cierto tiempo, y la necesidad de tener esquemas de recompra con completa compensación al concesionario era otro elemento importante. La verdad es que de todo nuestro aprendizaje hemos llegado a que las concesiones son un modelo, o los APP, muy sólido para puertos, en un esquema en que el Estado cumple el rol de landlord y que licita terminales específicos. Nos ha ido muy bien con ese modelo. Aeropuertos, en que se separan las funciones más bien de tráfico aéreo de todo el resto de las funciones que se transfieren al sector privado. En autopistas urbanas e interurbanas, terminales multimodales. Esas son áreas en que esto ha funcionado muy bien. Fracasó en el área de embalses para riego porque los agricultores son insufribles, perdonen. No pagan. Cuesta mucho, es un tema político tremendo lograr que paguen por el agua. Y no sacamos nada con transferir ese riesgo al sector privado, porque el sector privado no está en mejor posición de lograr que los agricultores paguen. Entonces, no nos funcionó. Al final terminamos pagando 2 veces nosotros. Estamos reevaluando, hemos hecho 2 generaciones de hospitales y estamos en proceso de reevaluar de cómo generar más value for money. Mi opinión de verdad
es que la manera de generar más value for money en hospitales es seguir el modelo portugués, donde se concesionó todo el hospital completo, con la función de delantal blanco, porque las ineficiencias del ámbito público en esa área son monstruosas. Pero es ahí donde está la principal dificultad política. Yo no lo pude hacer, el gobierno de Piñera tampoco. ¿Por qué? Porque se oponen los gremios y todo se transforma en un quilombo político que al final se hace muy complicado. Pero estamos viendo cómo crear value for money. Lo mismo en el tema de cárceles, que no nos fue muy bien. Estamos viendo cómo crear value for money en esa área. Tenemos un desafío pendiente de institucionalidad. Tenemos una estructura en que hay una unidad parecida a la ANI, en términos de su concepción, que lo hace todo. Planifica, prepara el proyecto, etcétera, todo. Administra el proyecto después. Entonces, yo les cuento, yo era ministro de Obras Públicas y teníamos unas cárceles concesionadas y de repente estaba en terreno y me empiezan a llamar desesperados que se estaban suicidando los reos. Estoy hablando de una historia dramática real. ¿Por qué? Porque los habíamos tenido ahora mejor estándar y estaban aislados y ya no tenían acceso al microtráfico. Y por lo tanto, si tú le limitas ese acceso, si no hay tratamiento psicológico adecuado, se producen temas dramáticos. Traigo esto a colación porque ¿qué tiene que ver un ministro de Obras Públicas con este problema dramático en las cárceles? Obviamente está mal formulado el sistema y debió haber sido formulado mucho más como el sistema inglés, donde hay una unidad de concesiones que es el estructurador que apoya a todos los servicios que quieran usar este mecanismo. Pero eso ha sido un tema eterno que no hemos logrado resolver bien. El otro problema crítico es que la dinámica política es tal que los gobiernos siempre están muy empeñados en que salga la licitación rápido. Eso genera problemas de premura política y hace que ocurra lo que está ocurriendo hoy día, si ustedes entran a los diarios en Chile, sobre Américo Vespucio Oriente, que se está licitando un proyecto sin ingeniería básica que cruza miles de servicios urbanos y que no tenemos idea cuánto va a costar. Pero el otro tema que se genera es que no se invierte en la fiscalización de la calidad de servicio. Hemos avanzado a que las concesiones o los APP ya no son contratos de obra, son contratos por estándar de servicio. Pero si vamos a hacer contratos por estándar de servicio, la clave es tener capacidad de fiscalización. Pero si toda la preocupación es sacar el proyecto adelante y no invierto nada en fiscalización, estoy perdiendo uno de los beneficios importantes de las concesiones. Entonces, ¿qué elemento nos falta? Generar un mecanismo de auditoría externa que verifique que se está cumpliendo el compromiso. Hay que mantener al concedente como administrador, pero tiene que haber un check and balance. Eso no lo tenemos. Y no es buena idea meter a la Contraloría o la Procuraduría en estos temas, porque nuestra filosofía es que ellos deben meterse exclusivamente en juzgar la juridicidad de los actos y no entrar en temas de contenido técnico, porque el riesgo de equivocarse y de paralizar el sistema es enorme. Pero si uno tiene un mal diseño institucional y no tiene los check and balance en el Estado, la tentación, obviamente, de esos organismos es tomar esos roles. Por lo tanto, se equivocan aquellos que piensan que dejar todo estructurado con conflictos de interés es la manera de avanzar más rápido. Puede ser al principio, pero es la manera de llegar más rápido a una paralización del sistema por la injerencia de otros organismos y de la política, etcétera, que al final lo entorpece. Entonces, el tema del diseño institucional, los check and balance, los roles de cada cual, son temas fundamentales que hay que abordar. Bueno, ¿cuánto rato me queda? No, como dale. Llevo ya, ¿media hora llevo? Ya, bueno. Es bueno recordar por qué queremos las concesiones y por qué no. Porque a veces se confunden los temas. Las concesiones son importantes porque le permite al Estado transferir ciertos riesgos al sector privado que genera incentivos para hacer una mejor gestión y que el Estado, cuando él provee, no tiene esos incentivos porque tiene un enfoque más burocrático.
Entonces, al hacer esa transferencia de riesgo va junto con ella asociada a nuevos incentivos. Y eso hace que haya más eficiencia, tema clave. Una de las áreas, por ejemplo, si uno tiene un buen sistema de control de que se cumpla el estándar de servicio prometido, es que se elimina el sesgo crónico en contra del mantenimiento. Si las obras viales, aquí y en la quebrada del Ají, como decimos en mi patria, no se mantienen por el Estado, porque el Estado está más preocupado de hacer nuevas obras y no hace mantenimiento. Entonces, si uno tiene contratos bien estructurados por estándar de servicio, tiene una garantía de que se va a hacer el mantenimiento. Y saben que aunque no estén tan buenos esos contratos, en la medida que las personas están pagando peajes, se transforman en una especie de fiscalizador del gobierno, del concesionario. Pero este es un tema fundamental donde se agrega mucho valor. Un tema adicional es que si uno estructura bien las concesiones y el concesionario es el que en el margen enfrenta el riesgo de mercado, aunque pueda haber un apoyo intramarginal, lo que tiene es un test. Si los supuestos del gobierno son correctos o no, es un test de mercado. Y por lo tanto, lo que tenemos aquí es un arma que sirve para matar los elefantes blancos. Porque los elefantes blancos son esos proyectos enormes, donde uno tiene unas hipótesis súper, optimistas, pero que no se sustentan en un análisis y que está más bien desde una perspectiva política. Pero cuando uno concesiona y el riesgo marginal del mercado es de los que ofrecen, ahí está el test de mercado. Si no dan los números, fuera. Se acabó. Así fue como yo voté el puente sobre el canal de Chacao. No tuve que decir nada. No hubo nadie dispuesto a ofrecer en las condiciones que el Estado creían que iban a ofrecer. Y eso que le teníamos un subsidio bastante grande. Permite hacer algo adicional. En todas las inversiones de cierta importancia, uno puede hacer un trade-off, un balance entre inversión inicial y gastos de mantenimiento futuro. Y a veces es necesario invertir un poquito más al principio, porque lo que se ahorra a futuro es muy significativo. El Estado es nulo para hacer ese tipo de análisis, porque está metido con el presupuesto del año, entonces compra lo más barato, pero eso sale caro después. En cambio, cuando un privado tiene que operar por 20 años, sí hace el trade-off, y eso es un valor interesante. Eso nos lleva, entre paréntesis, al concepto de DBOT, es decir, de ver cómo yo puedo empezar a meter diseño también, algo de diseño en los mecanismos de contratación. ¿Qué otros beneficios son importantes? Las decisiones políticas son más claros sus costos. Si yo quiero levantar un peaje, tengo que ir a compensar, tengo que ir a sacar dinero y compensar. Facilita el manejo de catástrofe. Nosotros tuvimos un terremoto que no se los deseo, 8,8 grados de la escala de Richter, entre los 3 o 4 más grandes de la humanidad, y todas las obras concesionadas estuvieron en máximo 6 meses completamente reparadas. ¿Por qué? Porque habían seguros, y el privado tenía todos los incentivos para recuperarlo lo más pronto posible, y por lo tanto lo que se genera es una descentralización del proceso de recuperación frente a catástrofe. Y eso a mí me pareció, no estaba en los textos, yo lo puse como un beneficio adicional porque me pareció realmente interesante. Esto también obliga a tarificar la infraestructura. Muchas veces por razones políticas los gobiernos no quieren tarificarla porque creen que de esa manera es más fácil de obtener apoyo político, pero aquí, como uno necesita estructurarlo, ojalá autofinanciado, se genera ese mecanismo. Se facilita el cobro a usuarios. Uno le dice al alcalde, si yo no hago la concesión no puedo, pero para hacer la concesión tengo que cobrar, entonces no me tome la carretera usted para decir que, si no, no va a tener nada. Y entonces facilita ese proceso. Bueno, pero muchas veces se habla de beneficios fiscales, ustedes lo habrán escuchado, si el tema para hacer concesiones son los beneficios fiscales. Y la verdad es que aquí hay un tema que claramente no es efectivo. Cuando el Estado tiene la capacidad de cobrar un peaje y tiene la opción de licitar una autopista en concesión o como obra pública, con el mismo nivel de peaje, la verdad es que desde el punto de vista fiscal, en valor presente,
No hay ningún cambio si lo hace uno como obra pública o lo hace como concesión o como APP. Pero lo que ocurre es que tenemos un sistema de contabilidad fiscal fallido, que el Fondo Monetario ha estado planteando desde hace muchos años, que es un autoengaño, porque en realidad estos proyectos deberían considerarse igual como la inversión pública. Si hay pagos diferidos del Estado, eso es deuda. Es deuda, ¿qué duda cabe? ¿Y por qué la tratamos fuera del balance? Bueno, la tratamos por conveniencia política, así podemos exceder el déficit, hacer obras para ser reelectos y paga los futuros gobiernos. Pero esa es la mala razón para hacer concesiones. Las concesiones hay que hacerlas para aumentar la eficiencia. De eso se trata, no para autoengañarnos en solitario. Entonces, esto es lo que le pasó a España, a Portugal, a Grecia, a Andorra, entre otras cosas. Parte del déficit fiscal que los llevó a la crisis tuvo que ver con la friolera de hospitales en que todos fueron pagados a futuro y no había análisis fiscal ni capacidad fiscal para asumir esos compromisos. Lo mismo pasó con las carreteras en Portugal, que hay re pocos vehículos, pero paga el Estado porque quedó comprometido. Eso era deuda. Y si se hubiera imputado como deuda, la inversión hubiera sido déficit fiscal. Y por lo tanto, todos esos países hace varios años habrían violado el acuerdo de Maastricht. Y por lo tanto, se habría prendido la luz de alarma hace 5 o 6 años atrás. Y no hubiéramos tenido esa tremenda crisis que tiene hoy día algunos de esos países europeos. Por lo tanto, este es un tema de consistencia dinámica, de disciplina. Este tema no lo resolvió Chile, no lo ha resuelto ningún país latinoamericano, porque quieren seguir con el margen de maniobra de jugar este jueguito. Por lo tanto, aquí no están los beneficios. Los beneficios hay que verlo en la gestión, en la eficiencia, en la mitigación de riesgo, en todo lo que hablamos. Veamos Colombia ahora. Hay dos hipótesis. A Colombia los indicadores de desempeño que planteó Jaime y que también planteé yo, le va mal, sale de los peores de América, de los países mediano grandes de América Latina, porque invierte muy poco. Hipótesis 1. Y la verdad es que miré un periodo re largo, el 81 hasta el 2006, el monto de inversión como porcentaje del PIB en el área de infraestructura de transporte, 0,7% del PIB, en el caso, perdón, 0,75% del PIB en el caso de Colombia, es más alto que los otros 5 países latinoamericanos promedio que les mencioné, y solo le gana a Chile, que es 0,9% del PIB, y tampoco por demasiado. Y estos números son bajos, porque hoy día la inversión en el sector es 1% del PIB. Es mayor que la mayor parte de los países latinoamericanos. Entonces la hipótesis 1 se descarta rápidamente. Y lo que hay es la hipótesis 2, que es una baja efectividad de la infraestructura de transporte, de la inversión. Y ahí el estudio que hizo la OECD muestra que en el caso de Colombia, la calidad de las instituciones se considera como un factor muy negativo en el sector transporte, no así en electricidad, no así en telecomunicaciones. Lo mismo acá en la que sigue, en la siguiente, el sector transporte, el que sale peor. Este es un estudio que se hizo de una encuesta a cientos de actores de diversos países de América Latina. Entonces, el estudio de la OECD, muy reciente, concluye, Nieto Parra et al. Y otros, que hay los siguientes problemas. Problemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, departamental, 1. Problemas de coordinación entre ministerios y agencias. Inconsistencia entre los planes, presupuesto y ejecución. No existe visión multimodal. Desaprovechamiento del modo fluvial. Falta de evaluación de proyectos ex ante. Falta de preparación de proyectos, especialmente en el área de APP. O sea, no están bien preparados los proyectos. Falta de evaluación de desempeño en la inversión pública de APP en general. Debilidades de las instituciones
genera incentivos inadecuados, provisión ineficiente de la infraestructura de transporte en Colombia. Esa es la conclusión de un estudio de una organización a la cual Colombia quiere ingresar hoy día, un estudio muy reciente, liderado entre paréntesis por un colombiano. Este estudio fue hecho con FEDesarrollo, ¿ok? No es solo la OECD. Ahora, en el caso de las concesiones, estos problemas que son genéricos del sector de infraestructura de transporte se exacerban. Y se exacerban por el problema de la contabilidad fiscal errada, que trata como una cuenta de orden algo que claramente es un pasivo, porque eso genera incentivos políticos electorales en que por primera vez al ámbito político le dicen, mire, haga lo que quiera, no hay restricción presupuestaria. Es cuestión de echarle para adelante, compromisos para adelante. Eso no existía en el ámbito de las obras públicas, porque eso se mostraba después en el déficit. Había control del Parlamento, de las agencias de clasificación de riesgo, etcétera, etcétera. Por eso esto se exacerba en el caso de las concesiones. ¿Y qué pasa? Veamos entonces en el tema de las concesiones, en el caso de Colombia. Esto está basado en un trabajo que hicimos también con la OECD, que lo pueden ustedes bajar del sitio web del Development Department de la OECD, que se llama The Black Box of Renegotiation, Concession Renegotiation in Chile, Perú and Colombia. Esto de Black Box es sintomático, como título. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a anticipar los resultados y después voy a dar los antecedentes. Estudios de costos realizados por las propias autoridades que indican que los benchmarking de costos para similares geografías, Colombia es muchísimo más caro, costo por kilómetro. En general las APP no han permitido resolver el proveer infraestructura eficiente, con lo cual se mantienen altos costos logísticos y hay evidencias de serias distorsiones, al menos en lo que se estudió hasta el año 2010, en los sistemas de contratación, especialmente por la renegociación de contratos. Porque si la renegociación de contratos es la norma, se afecta gravemente la integridad del proceso de licitación, porque la equidad frente a ese proceso se cambia a través de las renegociaciones. Por lo tanto, casi la licitación inicial pierde sentido. De lo que se trata es agarrar una concesión y después tener buenos abogados y lobistas para renegociar. La pobre preparación de proyectos es un factor fundamental en explicar este problema, porque genera contratos incompletos. Y bueno, con la forma de contabilidad fiscal, los sesgos del ciclo político se exacerban. Eso lleva a los países, por ejemplo, para resolver los problemas de inconsistencia dinámica, a crear un Banco Central autónomo, o sea, crear institucionalidad. Y ahí estamos mal. Para llegar a las conclusiones, estudiamos carreteras. No quisimos tomar al bulto. Son 21 proyectos de Chile, 25 de Colombia, 15 de Perú. Y estudiamos todas las renegociaciones, cada una de ellas. El reason why, como diría alguien, ¿por qué ocurrieron? ¿Cómo se pagaron? ¿Quién tomó la iniciativa? Todo eso. Y eso da origen a ese paper. Y la línea azul es el porcentaje de la obra que se hace a través de renegociación. Miren Colombia, Perú y Chile, comparen. El blue ahí casi se come todo el espacio del área colombiana. En cambio, los otros países es bastante más marginal. Y eso es un análisis comparativo de renegociaciones de Colombia versus cualquier otro país de América Latina. Es el que peor lo hace. O sea, Colombia tiene los peores indicadores. 1,8 renegociaciones por año transcurrido.
Licitación año transcurrido, 1,8 en promedio, comparado con 0,6 en Perú y 0,2 en Chile. Sobrecostos de inversión, 282% promedio, comparado con 17% en Chile y 13% en Perú. Como que se salió del análisis, ¿no? Es como cuando uno hace un estudio econométrico, esto lo tomaría como outlier, lo saca, porque me distorsiona la estimación econométrica. Aumento el plazo de concesión, 38%. Mal negocio, porque con una tasa de descuento alta, en 25 años más, la tasa de descuento pública con la tasa privada, cualquier compensación que se haga por ese mecanismo, ¿quién pierde? El fisco. Pero en Chile y Colombia y Perú apenas 3% y acá 38%. Y hay harta gente que ha ido a finanzas. Pero en realidad es una manera de no reflejarlo en el presupuesto. Entonces parece como que nadie estuviera pagando. Pero sí cuesta eso. Entonces, ¿cómo se puede explicar que para los mismos proyectos tengamos esta situación tan disímil? Miren, yo creo que es el ciclo político. Yo creo que es el ciclo político, yo creo que es el problema de la debilidad de las instituciones y yo creo que es el tema de la contabilidad fiscal. El 5% del PIB de pasivos que se generaron básicamente entre el año 2004 y 2010. Eran las renegociaciones que yo les decía. Pero resulta que eso compromete pago hasta el año 2016, 28, 27. O sea, el gobierno el año 2027 todavía va a estar pagando por esas mesas de día sábado del año 2009. Como complicado eso. Yo sé que hay que ser bien atrevido para decir estas cosas, pero se trata que les vaya mejor. Y para que les vaya mejor, ustedes tienen que aprender de sus errores. Así como nosotros, en mi país, tenemos que aprender también de nuestros errores que hemos cometido muchos. Bueno, esta es la síntesis de lo que ha pasado en Colombia con la pobre preparación de proyectos, estudios de ingeniería, al menos a nivel de fase 2 son necesarios, estudios ambientales antes de la licitación, asegurar faja, todos esos problemas han estado presentes. Se exacerba el problema de contratos incompletos de largo plazo, lo cual genera riesgo de oportunismo postcontractual. La concesión progresiva fue el monumento a este tipo de imperfecciones. O sea, se le permitió a un concesionario tomar posición de una concesión larga, grande, sin tener ningún estudio, solo lo de inicio, y se iba haciendo en la medida que avanzaba. ¿Y cómo se definía cuánto compensar? Era un monopolio bilateral. ¿Cómo salía el fisco con eso? Pésimo. Y después, para más remate, se generó que iniciativas privadas se podían hacer sobre una concesión existente. Y por lo tanto, se creó por primera vez en el mundo occidental un mecanismo indefinido, porque por la vía de las concesiones privadas, con un derecho de primera opción o de right of first refusal, en la práctica no hay licitación. Entonces, en forma indefinida, usted tiene un monopolio en el territorio que lo va extendiendo indefinidamente. No estoy hablando hace muchos años atrás. Felizmente, todos estos temas extremos fueron corregidos por la ley del 2012. Fueron corregidos por la ley del 2012. Entonces, estos son problemas serios que, de alguna manera, lo que han generado es la percepción que Colombia no es un campo nivelado para la inversión. Y por lo tanto los extranjeros no van a venir acá. Porque la idea es que a través de las renegociaciones uno después hace el negocio. Ustedes dirán, cambió. Sí, efectivamente, yo estoy convencido que hay una firme voluntad política de un cambio profundo. La aprobación de la ley es una manifestación de ello, porque se corrigen por esa ley muchos de estos vicios, se corrigen. Ahora, se requiere generar un track record para que se borre ese pasado reciente, que es demasiado reciente, si era el 2010. Y se pueda tener un esquema de licitaciones donde la licitación
es un acto jurídico que se conserva su integridad y que es el que define al más eficiente para operar sobre la base de precio. Y los proyectos están bien preparados. Y los riesgos políticos los asumió antes el Estado y no transferidos al privado, que al final los devuelve al Estado paralizando las obras. Entonces, ese es el cambio en el cual entiendo que el gobierno está empeñado y que es fundamental para que pueda desarrollar el ambicioso programa que hoy día escuchamos del presidente en su mensaje a este Congreso. Es más, creo que han habido avances en el periodo 2010-2013. La aprobación de la ley corrige una serie de temas que ni alcanzo a leer, pero contratación de servicios. Se pone énfasis en que se está contratando un servicio, muy importante. Segundo, establece límites para las renegociaciones. No es la panacea, pero por lo menos hay una cierta restricción en la ley. Me hubiera gustado también que se hubiera obligado a licitar las obras complementarias. Eso no fue posible. Las iniciativas privadas no se pueden hacer sobre una concesión existente. Fundamental. Eso sí que era muy grave. Eso es una reforma muy importante. Se acabaron las negociaciones, las concesiones progresivas. Hay que tener un conjunto de estudios hechos antes de licitar, establecidos en la ley de APP. Todo eso debería llevar a mejorar los mecanismos de licitación. Ahora, la ley no resolvió todos los problemas. Yo lo dejo planteado para el debate del panel. La ley de compras públicas tiene el concepto de mantención del equilibrio económico de un contrato. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida eso que está en la ley de compras públicas y que tiene un carácter supletorio, entiendo, de esta ley, puede ser esgrimido como una manera de que los riesgos privados al final se los transferimos al Estado? Es decir, no solo el tema de compensar por hechos del príncipe, sino que se puede meter otro tipo de elementos. Por otro lado, hay gente que argumenta que los hechos del príncipe no están bien explicitados y hay riesgos que se están transfiriendo a los privados cuando en realidad deberían ser asumidos por el Estado. Esos temas tienen que ser clarísimos, muy claro a nivel de ley. No se innovan mecanismos de solución de controversia. A mí me gusta mucho el tema de bajar la litigiosidad. Y para eso el concepto de un panel técnico de expertos que resuelva la mayor parte de los temas, que va siguiendo la obra, es una idea que nosotros que hemos implementado ya y que me parecía que era una posibilidad para Colombia, sobre todo en el contexto de un nivel de control que hace la entidad supervisora, que al final paralizan a la burocracia pública. Y la burocracia pública termina mandando todo arbitraje, si no es gratis mandar todo arbitraje. Eso aumenta los costos de transar. Bueno, ya había mencionado el tema de las licitaciones. Se crea la nueva agencia, la ANI. Bueno, ustedes saben muy bien que el tema no es solo cambiar nombre. Yo puedo cambiarle nombre y si no he hecho cambios fundamentales, no pasa mucho. Tiene una administración sumamente profesional. Eso es un reconocimiento que todos hacen. Ya no tenemos la rotación. Yo participé con el Fondo Monetario en evaluaciones que se hicieron por ahí a finales de la década pasada y había una tremenda rotación de funcionarios. No hay hoy día esa situación que había antes. Por lo tanto, hay avances importantes. Pero todavía no se han sacado todas las lecciones en términos de cuán preparados tienen que estar los proyectos para licitarlos, para evitar transferirle riesgos al sector privado, que al final lo único que hacen es paralizar las obras y generar sobrecostos enormes. Eso es un tema. Adicionalmente, este riesgo funcionario puede llevar a una situación de parálisis, que cuando hay que cortar el queque no se corta, y se dilatan, las cosas se dilatan, y eso es un problema. Entonces, eso es un tema que hay que pensar, cómo uno
Con institucionalidad lo puede resolver, porque si no vamos a terminar con problemas. Y falta, sin duda, el tema del incentivo a controlar el nivel de servicio. El concedente, sin duda, es el que contrata, pero tiene que haber algún elemento externo que genere, y no tienen que ser las entidades contraloras, porque no tienen las competencias para esos temas, no deberían tenerlas, tienen otra responsabilidad, por lo menos en América Latina. Hay un tema de institucionalidad que todavía está en evolución. Hay un avance importante al crearse una institución financiera. Acá tenemos el presidente de la institución, que va a apoyar al Estado en la estructuración desde el punto de vista de la ingeniería financiera. Les quiero decir que países tan grandes como Brasil y México se dieron cuenta que en las instituciones públicas había serias dificultades para estructurar eso dentro de la institución pública. Y le dieron al Benedesa de Brasil y a Banobras la función de apoyar el proceso de estructuración. Y eso permitió destrabar. Ahora, en el caso de Brasil, además Benedesa empezó a prestar dinero, pero hizo un crowding out del sector privado brutal. Y por eso se merece el downgrading que le hicimos en el Infrascope, porque efectivamente desplazó completamente al sector privado de las posibilidades de financiamiento. Financiamientos a dólar inflación más 1%. En moneda local, creo que eran tasas ridículas. En relación al riesgo de los proyectos no tenían ningún sentido. Entonces, claramente, ojo, no caer en ese rol. Creo que es un poco lo que ha hecho Nafin en México y el Banco del Estado en Chile, que es ser un actor que cataliza, pero que al final está el test de muchos otros que van en conjunto en el financiamiento. Creo que es un esquema más razonable. Ya les contaron del Infrascope, ahí está el modelo. Efectivamente, la única razón por la cual Colombia mejoró es porque el consultor que hace este Infrascope tenía un conflicto de interés y también estaba asesorando al gobierno de Colombia, entonces tuvo que subir el... No, es broma. Un análisis objetivo, esto funciona de la siguiente manera. Hay un panel de individuos que se hace una entrevista. Y lo que yo hago, yo recojo todas esas entrevistas. Y la percepción es que efectivamente hubo un quiebre de tendencia que se manifiesta claramente en enero del 2012 con un hito, que es la aprobación de la ley de APP. Y eso es lo que llevó a ese upgrading. Todavía falta bastante en este ámbito. Y para terminar, porque se me fue ya todo el tiempo, de todas maneras, ¿qué hacer para mejorar? ¿Qué les puedo dar de consejos yo para mejorar en Colombia? He sido un patudo hoy día, como diría un chileno, porque me he metido en temas de política contingente, etcétera. Pero tengo solo una buena intención, que les vaya mejor. ¿Cómo aumentar la eficiencia? ¿Cuál debe ser el foco de las reformas a futuro? Son temas que ustedes lo saben. Solo que a veces cuando alguien de afuera lo recuerda puede tener algún rol o algún impacto. Hay que fortalecer la planificación de una perspectiva multimodal. Eso es clave para vincularlo con temas de productividad y competitividad del país. Hay que crear capacidades de gestión de proyecto. Por muy buen camino lo que se está haciendo en esta institución financiera que se ha resucitado, porque antes había estado en otras áreas, para este sector. Muy importante. Hay que reducir la fragmentación institucional. El caso más paradigmático es el del Río Magdalena, que eso llevó a una suerte de paralización, pero eso está avanzando. Hay que establecer entidades públicas que son responsables de planificar, de preparar los proyectos, de contratar, y que tienen que tener contrapesos. Yo creo todavía que el modelo que tienen ustedes es un poquito con pocos contrapesos en materias técnicas. Tiene excesivos contrapesos
en materias más bien de Contraloría, que no agregan mucho valor, que lo único que generan es parálisis burocrática. Entonces ese es un tema muy serio que hay que mirar. Sin duda hay que legislar el 169 de la OIT, porque si no queda ambigüedad de cómo se tratan esos temas. Esos temas tienen que tener claro, para que se baje la línea y todos actúen en el ámbito público de la misma manera. Si no, lo que van a tener es extorsión permanente en este ámbito. Porque hay gente que se aprovecha incluso de las comunidades. Eso es fundamental. Eso es fundamental para fortalecer la seguridad jurídica. Ahora, creo que una manera de resolver el problema de responsabilidad burocrática es colegiar las decisiones, pero no con discusiones eternas. Se lleva un temario y se resuelven. Lo que nosotros hicimos permitió desentrabar un MOP paralizado, con conflicto. ¿Por qué? Porque se trajo gente independiente que es parte del directorio y desentrabó. Se tomaban las decisiones. Esas son algunas recomendaciones. Evitar la premura política y preparar bien los proyectos, ingeniería, medio ambiente, derechos de vía. Aprender de la experiencia de otros países en resolución de controversias. Corregir la contabilidad fiscal para que no vuelva a ocurrir nunca más lo que ocurrió entre el 2008 y el 2010. Contrapesos para reducir el riesgo de captura. Rol de Hacienda, DNP, mejorar la preparación y la evaluación de proyectos. Colombia trabaja con marco lógico. Uno no puede tomar la decisión si un proyecto es bueno solamente con marco lógico. Hay que crear incentivos a monitorear calidad de servicio. Todo esto para crear un campo nivelado, para que puedan atraer inversión extranjera. Eso no significa menos negocio para los locales. Hay un desafío de las concesiones de cuarta generación y eso requiere abordar hoy el fortalecimiento institucional, mayor certeza jurídica. No puede ser que haya interpretaciones en que los que apoyan el proceso de elaboración de una concesión, de un proyecto, o los privados, sean corresponsables de fallas eventuales del funcionario público. Porque si eso es así, las contingencias son open-ended. Y usted que sabe más de finanzas que yo, cuando uno tiene un proyecto con contingencias open-ended, nadie se mete, salvo que tenga muchos elementos de fortaleza para lidiar con esas contingencias. Y eso termina siendo esto el club de unos pocos. Y eso es la antítesis de generar un sistema sólido para el largo plazo, para el crecimiento, para la competitividad del país. Eso es lo que se necesita, en mi opinión, en el sector de infraestructura de transporte. Gracias.